Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces en el Evangelio encontramos un modelo de ministerio, de servicio a la iglesia. Nosotros servimos a la iglesia, a una iglesia por la cual no dimos nada, o sea, es de Cristo, le pertenece a Él, Él pagó el precio por ella. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hemos llegado al último día de una nueva serie sobre la Reforma Protestante, titulada La Reforma, volviendo al Evangelio verdadero. Cada año aquí en El Faro celebramos la Reforma en estas últimas semanas de octubre, así que quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre su relevancia para nosotros hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial que resuena tanto en el pasado como en el presente: la autoridad del pastor y su llamado a la santidad. Vamos a reflexionar juntos con el pastor Daniel Warren y los pastores Alexis Pérez, Andy Quesada, Rubén Rodríguez e Iván Vázquez de la Iglesia Nueva Vida Habana Vieja sobre las inquietantes noticias de líderes que han fallado en su caminar cristiano y cómo esto nos lleva a un urgente llamado a la reforma. A través de las palabras de Calvino, vamos a descubrir cómo el amor a Cristo y las ovejas debe ser el fundamento del ministerio pastoral. Nosotros fuimos puestos por Dios para estar con las ovejas. Como decía Iván, el pastor ama a las ovejas precisamente por medio de la palabra de Dios. Quédate conmigo para oír más de nuestros hermanos en Cuba y para ver a Cristo en su palabra. Pues hemos llegado al final de nuestra reflexión en el Tratado de Juan Calvino, titulado La necesidad de reformar la Iglesia, escrito en 1544. En este día vamos a meditar sobre el pastorado, sobre aquellos llamados por Dios para guiar su rebaño bajo la dirección del buen pastor Jesús. Tristemente, no es difícil imaginar las áreas de reforma que son urgentes en el pastorado contemporáneo. A veces me parece que cada día se presentan nuevos informes sobre pastores caídos, ya sea por inmoralidad sexual, avaricia, tiranía y otras cuestiones. Y esto parece que va a continuar hasta que Cristo regrese. Sin duda, carecemos de una profunda reforma en el pastorado protestante de hoy. Y esto no es solo un problema que afecta a los cardenales y obispos como Calvino menciona en su carta. Quiero que escuches lo que dice Calvino sobre la tiranía de los ministros de su época. En aquellos tiempos, la autoridad no se ejercía conforme a la palabra de Dios, sino desde la perspectiva de que todo lo que decía la iglesia y sus ministros provenía indiscutiblemente de Dios, y por lo tanto poseía una autoridad absoluta que requería la sumisión del pueblo. Así es como Calvino observa esta situación. Escucha. Sin embargo, ahora los que quieren ser tenidos por gobernantes de la iglesia se arrogan a sí mismos una libertad para hablar cualquier cosa que les agrade, e insisten que tan pronto como ellos han hablado deben ser obedecidos sin ninguna consideración. Se afirmará que esto es una calumnia y que el único derecho que ellos asumen es ratificar por su propia autoridad lo que el Espíritu Santo ha revelado. Por consiguiente, sostendrán que ellos no sujetan las conciencias de los creyentes a sus propias invenciones ni caprichos, sino solo a los oráculos del Espíritu Santo, los cuales, siendo revelado a ellos, los confirman y los promulgan a otros. Sin duda, es un pretexto ingenioso. Ningún hombre duda que cualquier cosa que se recibe del Espíritu Santo por manos de ellos deba ser obedecida sin titubeo.
Pero cuando ellos añaden que ellos nunca pueden transmitir más que los oráculos genuinos del Espíritu Santo, porque están bajo su guía y que todas sus decisiones no pueden ser más que la verdad, porque se sientan en cátedras de verdad, ¿acaso no es esto medir su autoridad por su capricho? Porque si todos sus decretos, sin excepción alguna, deben ser recibidos como oráculos, no va a haber límite a su autoridad. ¿Qué tirano jamás abusó tan desenfrenadamente la paciencia de sus súbditos como le insistir que todo lo que él proclamaba debía ser recibido como un mensaje del cielo? Los tiranos, sin duda, se asegurarán que sus edictos sean obedecidos, sin importar qué edictos sean. Pero estos hombres demandaban mucho más, que debemos creer que el Espíritu Santo habla cuando nos introducen a la fuerza lo que ellos han soñado. Para reflexionar juntos sobre el tema de la autoridad del ministro, de dónde proviene y cómo debe ser ejercida, quiero ir a una entrevista que tuvo nuestro amigo, el pastor Daniel Warren, con los pastores de la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Creo que muchos hemos experimentado el abuso de la autoridad pastoral. También algunos como ministros no necesariamente saben cómo ejercer su autoridad de una manera responsable y de una manera correcta. Sí hay cierta autoridad como pastor y también hay límites a nuestra autoridad. La primera pregunta que podemos hacernos creo que es esta: ¿tengo autoridad como pastor? Y si tengo autoridad, ¿qué es la autoridad que tengo? Yo creo que indiscutiblemente el pastorado es una posición de autoridad dentro de la iglesia. De hecho, si vemos las diferentes palabras con las cuales se refieren a pastores en la Biblia, vamos a ver que son presbíteros, o sea, ancianos, que son obispos, o sea, sobrevedores de lo que ocurre en la iglesia. Entonces, desde el punto de vista de autoridad, el pastor tiene autoridad, aunque el pastor crea que no la tiene. O sea, la posición de pastorado es una posición de autoridad. Es la persona que de alguna manera tiene la responsabilidad de estar en el púlpito, de traer la palabra de Dios, y eso es un ejercicio de autoridad, el pararse en el púlpito y el abrir la Biblia y decir, bueno, este es el mensaje de parte de Dios para ustedes. O sea que es una posición de autoridad indiscutiblemente. Y a partir de esa posición de autoridad, yo creo que, como hablabas en la introducción, o sea, muchas veces se abusa de esa autoridad y pudiésemos debatir acerca de las maneras o las formas o por qué el pastor muchas veces de una manera inconsciente termina abusando de su autoridad dentro de la iglesia, en el peor de los casos de una manera consciente, pero indiscutiblemente es una posición de mucha autoridad dentro de la iglesia, para bien o para mal. Gracias, Alexis. Creo que también me viene a la mente el pasaje de Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, donde dice, en esta versión que leo, acuérdense de sus guías, quizás líderes sería más apropiado, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Vamos a regresar en un momento con nuestros hermanos en La Habana, pero quiero detenerme aquí para mencionar algo más que Calvino observó en la iglesia de su tiempo y que también hemos visto muchas veces en la vida de la iglesia hoy en día. La creciente cantidad de noticias recientes sobre líderes de la iglesia que han fallado en su caminar cristiano y han caído en la inmoralidad. Afirmo que esto ha salido a la luz en días recientes, pero quizás no es un problema tan nuevo. Solo que en este mundo tan interconectado estamos expuestos a estos casos con mayor frecuencia. Sin embargo, no es nada nuevo, porque en la misma palabra de Dios encontramos ejemplos de pasajes que llaman a los líderes a una vida santa, así como pasajes que condenan a los falsos maestros por ser esencialmente mundanos, lobos que ejercen su autoridad en la iglesia solo para satisfacer sus lujurias y deseos pecaminosos. Escucha ahora un resumen del problema en el siglo XVI. Entonces, mientras que los que presiden la iglesia deberían sobresalir a los demás y brillar con el ejemplo de una vida más santa, los que tienen ese grado hoy en día, ¿cuánto bien harían en corresponder en ese sentido a su vocación? En un tiempo cuando la corrupción del mundo está en su cúspide, no hay orden, profesión, más adicta a toda clase de maldad. Desearía yo que por su inocencia refutasen lo que digo.
con mucho gusto me retractaría inmediatamente, pero su inmoralidad se halla expuesta a los ojos de todos, expuesta su avaricia y rapacidad insaciables, expuesto su orgullo y crueldad intolerables, el ruido de bailes y orgías indecentes, el furor de la caza y de los entretenimientos, abundando en toda clase de disolución que se hallan en sus casas, solo ocurre más comúnmente, mientras que se glorían en sus disoluciones de lujuria, como si fuesen manifiestas virtudes. En realidad, estas dos fallas tan comunes en la iglesia, tanto históricamente como en nuestro día, son fallas en el llamado principal del pastor: amar a Cristo y amar a las ovejas. Ahora regresemos con nuestros hermanos en la Iglesia Nueva Vida Habana Vieja para dialogar sobre este importante tema. Alguien ha dicho un chiste muy cansado que la iglesia sería excelente si no fuera por tantas personas. Todos hemos enfrentado ese dilema de, como pastores, nos gusta quizás estudiar, preparar una predicación, pero eso solo es una pequeña parte del pastorado. Una gran parte del pastorado es simplemente caminar con las personas, amar a las personas, vivir junto con las personas, pasar por lo que ellos están pasando y realmente mostrar el amor de Cristo al rebaño. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de amar a la congregación de Cristo? Cuando pienso con respecto a este tema, siempre me viene a la mente el momento en que Jesús, después de haber resucitado, conversa con Pedro y lo encara con respecto al amor que Pedro debe estar sintiendo por Jesús. Pero Jesús lo confronta básicamente con la comunidad de creyentes. 3 veces le dice que si lo ama y 3 veces le dice que debe amar, o sea, debe alimentar, debe pastorear a su pueblo. Y sabemos que el amor por Jesús es directamente proporcional al amor que tenemos por el pueblo que Él ha puesto a nuestro cuidado. Pero me llama la atención el hecho de cómo eso se pone de manifiesto, cómo ese amor se pone de manifiesto por nuestra gente, por aquellas personas que Dios ha puesto para que velemos por sus almas. Y lo dice de 3, o sea, las 3 maneras que lo dice son intercambiables. O sea, aliméntalos. O sea, ya sea de manera pastoral, o básicamente por el alimento, pero la idea es esa: alimenta a mi pueblo. Y la única manera, creo que la manera más precisa y más imprescindible de alimentarles es por medio de la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios adecuadamente, que ellos puedan refugiarse en la palabra de Dios, que ellos puedan encontrar consuelo en la palabra de Dios, que puedan usarla para discernir lo sagrado de lo profano, que puedan todas estas cosas. Y cómo eso en la vida pastoral se pone de manifiesto, bueno, es yendo, visitándoles, estando con ellos en las necesidades, en la abundancia, pero articulándole la palabra de Dios en sus vidas, constantemente proclamándole el evangelio a ellos en todo tiempo. Creo que es la manera en que cuidamos también a nuestra gente y les mostramos el amor a ellos. ¿Alguien quiere añadir algo o cerramos en oración? Creo que esta fue una excelente predicación sobre el amor de Cristo hacia el rebaño de parte de los pastores. Bueno, ¿alguien, qué más podemos decir acerca de ese tema de lo que vemos como ejemplo en Cristo y enseñanza bíblica sobre el amor de los pastores para las ovejas? En estos días escuché o leí a alguien decir que el pastor debe oler a oveja. Y eso es cierto, o sea, nosotros fuimos puestos por Dios para estar con las ovejas. Como decía Iván, el pastor ama a las ovejas precisamente por medio de la palabra de Dios, en entregarles la palabra de Dios desde el púlpito, pero también en sus vidas, en sus situaciones diarias. Y creo que cuando vemos el ministerio de Jesús como el pastor, ese sí es el pastor principal, Él caminó con la gente, amó a la gente, les entregó a la gente la palabra de Dios y se entregó él mismo
por ellos, por amor a ellos. Yo creo que en Él tenemos el máximo ejemplo de lo que es entregar nuestras vidas por amor a aquellas personas a quienes servimos. Deberíamos mirarlo a Él como un ejemplo digno de imitar en ese sentido. Creo que algo relacionado al tema de amar a la congregación es la manera en la que pensamos sobre la congregación. Alexis, sé que fuiste plantador de la iglesia donde ustedes sirven como pastores. Muchas veces tenemos la costumbre, quizás sea inocente decirlo, pero creo que es significante y debemos de pensar en eso. Cuando muchas veces decimos, es mi iglesia, quizás digas, bueno, mi iglesia que planté o mi iglesia donde pastoreo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta terminología? Obviamente a veces se dice de una manera inocente, pero hay algo más profundo que considerar, ¿no es así? Yo creo que un punto importante es que nosotros entendamos que la iglesia es de Jesucristo. O sea, nosotros no morimos por la iglesia. Nosotros no fuimos a la cruz a dar nuestras vidas por la iglesia. Fue Cristo el quien la compró con su sangre. Las ovejas son de Él, no son nuestras. Y por tanto, tener siempre eso presente es fundamental. A la hora de tomar decisiones con las ovejas, a la hora de lo que les voy a enseñar a las ovejas, siempre tener presente que estoy sirviendo a las ovejas que Cristo compró entregando su vida. Eso es algo vital que nunca debe irse de nuestra mente. Bueno, yo creo que debemos de conscientemente evitar esa terminología, a pesar de, aunque a veces no hay nada malévolo en ella, ¿no? O de maleficio, sino que la usamos a veces con cariño, con sentido de pertenencia. Pero yo creo que debemos de evitarla como quiera. Porque yo creo que crea problemas con el tiempo. Yo creo que nosotros mismos podemos creérnoslos también, que es mi iglesia y no es mi iglesia, es la de Cristo. Y entonces yo creo que tenemos que ser muy sabios a la hora de manejar esas cosas y siempre, cada vez que entendamos o que pensemos en esto, poder referirlo de la manera en que conscientemente estamos haciendo, porque creo que así educamos también a otras personas cuando hablan de eso. Yo siempre tengo mucha amistad con un pastor muy famoso en Latinoamérica y a mí siempre me llama la atención, un pastor bien establecido, un pastor que todo el mundo respeta, que su iglesia lo respeta, y él cada vez que se va a presentar, él simplemente dice, yo soy un pastor de la iglesia tal, en tal lugar. Y eso es algo a mí me ha ministrado de muchas maneras y es la manera en la que nosotros debemos yo creo que de conscientemente hablar de la iglesia, hablar del pastorado, hablar de la cosa. Yo no soy el pastor de la iglesia Nueva Vida, yo soy un pastor, uno de los pastores de la iglesia Nueva Vida, que es la iglesia de Jesucristo, que está ubicada en un lugar determinado. Y esta terminología creo que debemos de traerla a nuestra manera de hablar y de comunicarnos. Amén. Quiero hacer una pregunta final sobre este tema y es, hemos hablado del ejemplo de Cristo en amar a las ovejas, hemos hablado de cómo pensar de la iglesia, recordar que las ovejas son de Cristo, que no es nuestra iglesia, aunque me gusta lo que dice Alexis, que muchas veces sí se puede decir de una manera cariñosa, mi iglesia, quizás sea la intención, pero es importante recordar eso. La pregunta final sobre el tema sería ¿cómo es que el evangelio informa nuestra manera de amar a la iglesia? O sea, ¿cómo es amar a la iglesia una manera de comunicar el evangelio de Jesucristo? No, precisamente el evangelio es el mensaje de nuestro Señor que se entregó precisamente para salvar a su pueblo, para dar vida a su pueblo. Yo creo que cuando hablamos de eso, en el evangelio encontramos un modelo, primero que nada. Cuando Cristo habla con los discípulos en cierta discusión donde ellos buscaban autoridad y demás y posiciones, Él les recordó que entre nosotros no debía ser como eran los líderes de las naciones, nosotros debemos servir. Y Él nos recuerda porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces en el evangelio encontramos un modelo de ministerio, de servicio a la iglesia. Nosotros servimos a la iglesia, a una iglesia por la cual no dimos nada, o sea, es de Cristo, le pertenece a Él, Él pagó el precio por ella. Y lo otro en cuanto al amor, yo creo que el amor dentro del ministerio debe ser, no es como una meta a lograr, es la motivación. O sea, nosotros, la motivación de Cristo venir fue el amor, y la motivación nuestra a la hora de pastorear tiene que ser el amor. Si es el amor la motivación, yo creo que vamos a pastorear bien. Si la motivación es otra, pues entonces
vamos a cometer muchos errores. Pero si la motivación es el amor, ese amor sacrificial como el de Cristo, como el que hizo por nosotros, pues yo creo que entonces vamos a estar ejerciendo un pastorado adecuado. Y ese amor nos va a motivar adecuadamente y nos va a guiar también adecuadamente, que surge del Evangelio. Yo pienso en Pablo y sus prisiones, cuando él escribe a las iglesias y ve su sufrimiento y ve sus prisiones como una oportunidad de amor también por aquellos que él les ha entregado al Evangelio. Y aunque, por ejemplo, en Filipenses él escribe que desearía estar con Cristo, lo cual es mejor, dice él prefiere quedar por el bien del progreso del Evangelio, por el bien de las almas de estos creyentes en Filipos. O sea, yo creo que eso es importante, que nuestros sufrimientos, que nuestros padecimientos en el Evangelio, que nosotros los veamos como algo que va a ser de beneficio también para las ovejas que Cristo compró. Y algo que yo pensando en esto de cómo el Evangelio se articula, o sea, cuando amo a mi pueblo, o sea, cómo lo hago, cómo se pone de manifiesto al amarle, es porque la esencia básica del Evangelio es Cristo entregándose por su pueblo y resucitando por ellos. O sea, la manera en que yo manifiesto eso, como también Pablo lo hizo, es entregando mi vida por ellos. O sea, poniéndola a merced de ellos, en favor precisamente del bienestar de ellos. Y eso es la forma práctica de llevar eso. Cuando estoy viviendo eso, estoy reflejando el Evangelio en mi vida. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para darte honor. Toma mi mente, todo mi ser, que tu reflejo en mí puedan ver. Toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para darte honor. Toma mi mente, todo mi ser, que tu reflejo en mí puedan ver, que tu reflejo en mí puedan ver, que tu reflejo en mí puedan ver, puedan ver. Esto fue Martín Manchego, Toma mis manos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la autoridad pastoral y el amor que debe guiar a quienes lideran la iglesia, siento un profundo llamado a examinar nuestras propias vidas y ministerios. La advertencia de Calvino sobre los peligros de la tiranía y la inmoralidad en el liderazgo resuena hoy con la misma intensidad que en el siglo XVI. Nos recuerda que la verdadera autoridad no se basa en el capricho humano, sino en la sumisión a la palabra de Dios y en el ejemplo de Cristo, el buen pastor. Te invito a considerar cómo el amor sacrificial de Jesús, quien entregó su vida por sus ovejas, debe ser nuestro modelo y nuestra motivación. Que este amor nos impulse a servir con humildad y a recordar siempre que la iglesia no es nuestra, sino de Cristo, quien la compró con su sangre. Al abrazar esta verdad, vamos a encontrar la fuerza y la gracia para pastorear con integridad y compasión, reflejando así el Evangelio en cada acto de servicio. Que el amor de Cristo sea nuestra guía y que su ejemplo nos inspire a amar y a cuidar su rebaño con un corazón puro y entregado. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por esta conversación. Te damos gracias porque tú nos llamas a vivir de una manera que te agrade, Señor. Y Padre, ahora pedimos juntos que nos perdones por las veces que te hemos fallado. Te pedimos por los pastores que están luchando por vivir vidas santas, Señor, y que a veces están fracasando. Te pedimos que los levantes, que los sostengas,
Y te pedimos por las congregaciones que se han visto afectadas por las caídas de sus pastores. Glorifícate, Señor. Glorifícate en tu iglesia. Y Padre, te damos gracias porque en Cristo tenemos perdón para nuestros pecados y esperanza de vida eterna. Te pido también por el que todavía no cree, quizás por el que está luchando ahora porque ha visto caer a un pastor, a un líder. Padre, ayúdalos a mirar a Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro sostén. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.